Se dan varios términos en una secuencia, y se pide que determinen si la secuencia es aritmética, geométrica o ninguna. Revisar, si una secuencia es aritmética, significa encontrar términos consecutivos. Añadiremos una constante cada vez o términos más formales consecutivos en una secuencia aritmética. Tenemos una diferencia común de, que es igual a sub n, guión 1. Lo que significa si una secuencia es aritmética, y seleccionamos cualquier término en la secuencia a sub n, y restruimos el término anterior a sub n, 1, la diferencia común de siempre será la misma. Una secuencia es geométrica, si el patrón es que lo multiplicamos por una constante para encontrar términos consecutivos o términos más formales consecutivos tienen una relación común. Si la secuencia es geométrica, lo que significa si seleccionamos cualquier término a sub n y divide por el término anterior, a sub n, 1, el cociente siempre debe ser igual a una constante r. Entonces, si analizamos esta primera secuencia, si reconocemos que los términos están aumentando en 5, desde menos 11 más 5 igual menos 6, menos 6 más 5 igual menos 1, menos 1 más 5 igual más 4, 4 más 5 igual más 9. Y así. Esto nos dice que tenemos una diferencia común de, que es igual a 5 y por tanto tenemos una secuencia aritmética. Si no podemos analizar la secuencia para reconocer una ruta 5 cada vez que podemos ir adelante, y usar la fórmula para D y R para prueba para ver si tenemos una secuencia aritmética o geométrica. Por ejemplo, utilizando la fórmula para D, si seleccionamos los dos primeros términos, tendríamos D igual segundo plazo. El primer plazo menos 6 -11. Esto se convierte en menos 6 más 11 que es igual a más 5. Esto solo no nos dice que la secuencia es aritmética, pero aviso una vez que encontramos esto, si agregamos 5 a menos 6, obtenemos menos 1. Si agregamos 5 otra vez obtenemos más 4 y siguientes. O si queremos, podemos seleccionar otros términos consecutivos. Digamos menos 1 y 4 y B así obtenemos el mismo valor para D. D sería igual el segundo plazo. El primer plazo o 4-1 que se convierte en 4 más 1 que es igual a más 5. Ahora que encontramos de dos veces para dos pares de términos consecutivos, esta sería información suficiente para decirnos que la secuencia es aritmética. Vamos adelante y pruebe R para asegurarse de que R no es lo mismo. Si otra vez utilizamos los primeros dos términos, la relación común sería igual al segundo plazo dividido por el primer plazo. Menos 6 dividido por menos 11 exactamente 6 11. Intentamos encontrar R utilizando el tercer y cuarto término. Tendríamos R igual 4 dividido por menos 1. Podemos ver fácilmente estos no son los mismos valores y por tanto la secuencia no puede ser geométrica. Ahora mirando nuestro segundo ejemplo, a veces cuando obtenemos fracciones en la secuencia, puede ser un poco más recomendación más desafío para obtener denominadores comunes en las fracciones. Como 2 exactamente igual a 2 sobre 1, aviso nuestro denominador común sería 4. Así que podríamos escribir esto como 2 sobre 1 igual 8 4. Luego tenemos 9 4 y luego para 5 2, multiplicaremos tanto la parte superior como la parte inferior por 2, 5 2 igual 10 4. Luego tenemos 11 4 y así sucesivamente. Bien, en este formulario sí podemos reconocer que para ir de 8 4 a 9 4 añadiremos 1 4. Y para pasar de 9 4 a 10 4 agregaremos 1 4. Así es como estamos agregando una constante cada vez que significa que será una secuencia aritmética. 10 4 más 1 4 igual 11 4. Tan otra vez si reconocemos este momento. Sabemos que D igual 1 4 y tenemos una secuencia aritmética. Si no reconocemos este patrón, debemos utilizar nuestras fórmulas para ver si tenemos un común D o un común R. De toda forma, todavía será útil que obtengamos un denominador común. Entonces, por ejemplo, avancemos y usemos los primeros dos términos para determinar D. D sería igual al segundo plazo. El primer plazo. Bien 9 4, 8 4. Desde que tenemos un denominador común,
Esto es solo 1, 4 y si usamos el segundo y tercer plazo estos dos términos aquí, de nuevo tenemos el tercer plazo menos el segundo plazo, que sería 10, 4, 9, 4. Aviso como la diferencia es aún 1, 4 verificando tenemos una diferencia común para nuestra secuencia. Si tratamos de encontrar una relación común usando los primeros dos términos, hemos dividido 9, 4 por 8, 4, que es igual a 9, 4x el reciprocal que sería 4, 8. Los 4 simplifican. Tenemos una relación de 9, 8. Ahora vamos a encontrar la relación común con el segundo y tercer términos. Habríamos dividido 10, 4 por 9, 4. O veces la reciprocal que sería 4, 9. Aviso como los 4 simplifican. Ahora tenemos una relación de 10, 9 que obviamente no es igual a 9, 8. Y por tanto esto no puede ser una secuencia geométrica. Ok, espero que encontraste este ejemplo útil. Miraremos dos ejemplos más en el siguiente video.